Buenas Hola, tardes, Carlos. Bueno, Bien, muy bien. Vamos a comenzar. Estamos parados acá. 17. Ping. Hoy vamos a ver todo esto. Va a ser una clase un poco larga. Compactamos un poco el cronograma. Y vos, César, vas a dar el ejercicio 2. sí, avanzamos con el Bien, TP2. muy bien, muy bien. Bueno, ok. Bueno, había quedado un tema. ¿Están viendo ahí? Cualquier cosa, párenme porque estoy con una Sí, señal se ve bien. media floja. Estoy con señal media floja, por ahí se genera algún cortecito. Bien, estamos para completar el tema que veníamos viendo y también para ir avanzando con los esquemas no solo del libro, sino también con las vinculaciones que, que- que nos piden, digamos, que es parte del contenido de la materia, este tipo de esquemas. Se suele pedir alguno que otro en parciales, entonces vamos a repasarlos. Esto está en el libro. Así que bueno, pero está dentro de todo lo que es el tema de vinculaciones comerciales y administrativas con el área de PCP y, digamos, básicamente hace mención a dos situaciones o escenarios en los cuales, digamos, a partir de la existencia se programa o se responde a un pulso, digamos, de venta, ¿no? Digamos, yo normalmente cuando tengo una producción para stock, o sea, cuando estamos dentro del caso de PCP de producción para stock, las existencias de producto terminado disparan, digamos, al momento de entrar un pedido de venta, disparan una acción, ¿no? Digamos, o responder contra el stock, o, digamos, ese pedido de venta que cubro con el stock de producto terminado, puede también disparar una orden de producción, ¿sí? Y con ello, primero, una orden de programación, ¿sí? O sea, antes de hacer una orden de producción, una orden de trabajo, se programa. Es decir, entonces, un pulso de descuento del stock o una falta de existencias en el stock de producto terminado deriva en una programación que en algún momento va a producir el stock que falta para reponerlo, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, esos esquemas, esas vinculaciones, en el primer caso, cuando la existencia, es decir, cuando el stock de producto terminado eh, cubre con las necesidades o con los pedidos que están entrando por la parte comercial, a través de, digamos, a través de ventas o a través de administración de ventas, no solamente ventas vende, sino que ventas en muchas empresas puede hacer un trabajo de gestión comercial con el cliente y bueno, cuando el cliente físicamente hace el pedido se deriva a un área que es administración de la venta, ¿sí? El que después factura y demás. Entonces, el cliente realiza un pedido, ventas o administración de ventas, lo procesa y lo que se valida es si existe o no producto terminado y en este caso sí, digamos, se genera una emisión de entrega, o sea, se despacha. O sea, esto obviamente está contra el almacén de producto terminado. Y la orden o la operación que responde a esto es el despacho. Es la generación, digamos, de la preparación del pedido y posteriormente todo lo que es la documentación de despacho para después, digamos, cargarlo en algún ruteo o en algún transporte. Entonces se genera la emisión de la entrega, digamos, del producto terminado. Y con esa emisión, después hay una vinculación de facturación y un informe para, una vez que está facturado, se manda a expedición y se le envía el producto al cliente, ¿sí? Esta reducción de stock también, digamos, si bien no dispara una programación, no dispara una actividad de programación, lo que pasa es que, digamos, es tenido en cuenta por algún sistema que registra el stock. Es decir, programación de la producción lo que hace es controlar ese stock que va bajando y bueno, gracias a ese control, después, digamos, podemos generar
las actividades de programación, pero eso viene en el gráfico que sigue. Hasta acá está. Sí, sí. Bien. Después tenemos ya, digamos, cuando la existencia cubre parcialmente los pedidos, o sea, yo tengo producto terminado, pero estoy cubriendo, estoy cubriendo parte del pedido. Bueno, entonces, siguiendo el mismo gráfico, en este caso no cubre, digamos, hay una entrega parcial, pero ese saldo que no se entrega o que no puede cubrir el pedido que está entrando, entra a programación y se genera una orden de fabricación, ¿sí? Y a su vez también empieza a validar o a chequear la existencia de materia prima. Digamos, cuando dispara cuando el programación genera una orden de fabricación, previamente valida si tiene existencia de materia prima. Si no tiene existencia de materia prima, solicita meter una solicitud de aprovisionamiento, ¿sí? Entonces, esta cadena se dispara al ustedes ver que se chequea el stock de producto terminado y el consecuente chequeo del stock de producto de materias primas, ¿sí? Entonces, no tengo materia prima, no tengo producto para completar el producto, el pedido, programo, chequeo la existencia antes de programar y emitir la orden de fabricación, chequeo la existencia de materia prima para completar el lote de fabricación, si no lo pido y si no, emito la orden de fabricación. Entonces se completa el stock de producto terminado. Digamos, acá podría ir a producción tranquilamente este gráfico y después de producción vincularlo con el stock de producto terminado y así completar la expedición, ¿sí? Pero bueno, el alcance del gráfico es este, ¿sí? ¿Alguna duda? No, no, clarísimo todo. Vamos acá. Faltaba este gráfico. Bien, y en este caso es lo que les comentaba en el gráfico anterior. Salimos a producir y completamos la orden de fabricación, es decir, en este caso, digamos, se manda a producir, digamos, por una falta de existencia total y genera, digamos, cuando yo chequeo el stock de producto de materias primas, lo que genera es una orden de adquisición, o sea, una orden de suministro que va a adquisiciones, o sea, a compras, genera esa orden de compra detrás de ese pedido, solicitud de pedido, ¿sí? O sea, el PCP detecta de que falta materia prima. Con eso se genera una solicitud, con ese pedido de materiales se solicita una orden de compra, adquisiciones cotiza, se hace el aprovisionamiento con el proveedor y toda la parte administrativa, digamos, de la orden de compra y demás. Se recibe ese material y después, una vez que se recibe, se emite la orden de producción y se produce y después se abastece el almacén de producto terminado, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos esquemas, que es algo bastante lógico, lo que pasa en la mayor parte de una empresa productiva que trabaja en el caso de PCP, para stock, digamos, está describiendo esa situación, ¿sí? Que son tres escenarios eh, relacionados con la misma actividad. ¿Sí? Si tengo parcialmente esto de producto terminado, si tengo esto de producto terminado, si tengo que generar una orden de fabricación para poder completar. ¿Sí? Bien. Dame un segundito. Dame un segundito.
Bien, continuamos. Bien, lo que vamos a abarcar hoy es el tema de gestión operativa de la producción. Vamos a tocar varios temas que están relacionados, pero la gestión operativa es un poco, es la administración, digamos, de todos estos procesos que básicamente encierran un típico proceso de dirección de operaciones, desde que yo tengo un plan de ventas y, como ven acá, armo una planificación de la producción, una planificación del abastecimiento, pero, digamos, no solamente abarco la programación de la producción y la planificación, programación y el programa de adquisiciones, sino que también lo que hago es programar las actividades, programo todos los recursos, digamos, no solamente los recursos humanos, sino también la carga de máquinas y demás, y, digamos, termina todo eso, digamos, una vez que lo tengo todo armado. Esto generalmente se planifica y se hace todo este plan integral. Acá también incluye, por ejemplo, plan de mantenimiento, ¿sí? O sea, plan de calidad en proceso. Es decir, acá se consolidan todos los planes. ¿Por qué? Porque acuérdense que PCP tiene que tener ese input para poder determinar, digamos, las intervenciones que van a estar programadas, por ejemplo, las de mantenimiento o actividades incluso de calidad. Entonces, todos esos planes, o incluso también si tengo programado alguna hora extra, que yo tenga que tener algún recurso transitorio en algunos días, es decir, todo eso se trabaja en el programa, digamos. Acuérdense que el programa de producción es solamente cantidades en los tiempos productivos, ¿no? Digamos, fuera de los breaks, fuera de los almuerzos. Entonces, nosotros acá tenemos una planificación, una gestión mucho más integral de todos los recursos, donde PCP lidera, en la mayoría de los casos, y consolida todos estos planes. Entonces, una vez que tenemos el programa de producción, empezamos a conversar con el resto de las áreas y empezamos a ver, bueno, cómo impacta, digamos, mantenimiento, cuáles son las actividades de control de producción, perdón, de control de calidad, si es que ya no las tenemos incluidas en el programa, ¿sí? Entonces, todo eso empieza a confluir en esta gestión operativa de la producción. Y después tenemos como un sistema de control, o como tenemos una metodología de control de todo lo que va a pasar y todo lo que está escrito en esos planes. Tenemos al control de producción para poder determinar todos los desvíos que van a ir pasando durante ese tiempo, ¿sí? Que generalmente es un mes de calendario laboral. Entonces, a todo eso denominamos gestión operativa de producción. Es algo más integral que por ahí abarca más áreas de la fábrica. Entonces, con esto nos vamos a meter un poco para hacer el cálculo de rendimiento. Vamos a meternos en el cálculo de rendimiento de todos los recursos invertidos en la producción, donde van a intervenir los productos, todo lo que yo produzco en la fábrica, los procesos aplicados, el recurso humano empleado, todo lo que son los tiempos asignados o los tiempos planes de cada operación, las órdenes de fabricación emitidas y las cumplidas. Todo digamos, esquema, con todos estos recursos vamos a calcular el rendimiento de nuestro proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el esquema de análisis de capacidad y sistema de cálculo de rendimiento? Nos dice que tenemos que tener, PCP es el encargado de llevar estas bases de datos. La base de datos donde voy a tener los tiempos asignados por operación. ¿Qué son los tiempos asignados? Son los tiempos históricos con el cual un proceso produjo, es decir, los tiempos plan. Cuando yo tengo que tener en cuenta un takt time o un tiempo de operación de algún determinado
centro de mecanizado, centro de ensamble, o proceso, o línea de estampado, bueno, tiene un tiempo asignado que corresponde a un histórico de funcionamiento, ¿sí? En determinadas características técnicas. Después tenemos una base de datos de operaciones, es decir, de procesos, de órdenes de producción emitidas, base de datos de los recursos humanos que tengo, ¿sí? Cómo van variando. Cuando hay un proceso que tiene mucha incidencia de mano de obra, es muy importante ver, digamos, tener medida, tener asociado ese tiempo plan al recurso humano que intervino, ¿sí? Digamos, hay operarios que tienen más habilidades que otros, entonces, bueno, hay muchos procesos, hay cuestiones de este tipo que hay que tener en cuenta al momento de programar. Todo esto, digamos, y también con la base de órdenes cumplidas, lo llevamos en un sistema o lo llevamos en bases de datos para poder, con estos recursos, poder calcular un rendimiento en el momento de que yo tengo que decir, bueno, tengo que producir esta cantidad y tengo que generar un programa de producción. Con estos cálculos, con estas bases de datos y con estos recursos, calculo el rendimiento que voy a tener, que va a tener esa línea. Es decir, cuál va a ser, a través de ese rendimiento, la capacidad que voy a tener de esa línea. ¿Sí? De esa forma yo voy a poder contestar a la pregunta si yo puedo producir esa cantidad, ese plan de producción o no. ¿Sí? O voy a tener que tirar alguna contramedida para llegar. ¿Sí? Bien, básicamente el cálculo del indicador de rendimiento tiene un tiempo asignado, un tiempo total asignado sobre un tiempo registrado, es decir, un tiempo real de concreción. Entonces, puede ser utilizado como corrector del tiempo asignado, este rendimiento, es decir, impacta en el tiempo total asignado, y al momento de planificar o programar una unidad productiva o un recurso productivo, nos da el tiempo con el cual voy a programar, ¿sí? O sea, el tiempo que realmente voy a usar para programar ese recurso, ¿sí? O sea, para armar un programa de producción lo voy a calcular con un tiempo asignado, o sea, con un tiempo histórico y afectado por ese rendimiento. Los factores que intervienen son los procesos, los productos terminados, el PT, sí, producto terminado, el recurso humano, el tiempo asignado y la orden de fabricación. Y después, bueno, vamos a ver cómo se calcula. Entonces, lo que voy a poner en la fórmula es una sumatoria total de tiempos totales asignados dividido una sumatoria total de tiempo de realización. El tiempo total asignado es la cantidad que voy a producir por el tiempo total, por el tiempo asignado para esa operación. Es decir, el tiempo total asignado es el de la producción, del lote de producción que tengo que generar. Con lo cual, digamos, eso, digamos, si yo lo desguazo, digamos, esta fórmula es la cantidad a producir por el tiempo asignado que tengo en el histórico, dividido la sumatoria del tiempo real, ¿sí? Del tiempo de realización. Entonces, ¿cómo afecta en qué recursos lo puedo utilizar a esta fórmula? Bueno, en el rendimiento por el operario, o sea, yo lo puedo utilizar cuando estoy analizando un operario, cuando estoy analizando un sector de máquinas o una operación, ¿sí? Un conjunto, digamos, de procesos. Lo puedo calcular por componente o por la línea total, ¿sí? O sea, el total de la línea. O sea, yo tengo que determinar el alcance que tiene el cálculo de ese rendimiento, ¿sí? Digamos, si va a ser una mesa de trabajo, si va a ser una celda de producción, si va a ser una línea de montaje, o si va a ser distintos, digamos, dentro de una colonia digamos, de máquinas, si yo lo voy a tomar por componente de máquina o toda la colonia, ¿sí? Entonces tengo que determinar ese alcance y aplicar
digamos, lo que yo vengo registrando históricamente por los tiempos de operación con el volumen que tengo que producir y con el tiempo de realización. Entonces, hasta acá, esto, César, tengo entendido que van a hacer un ejercicio. Sí, sobre eso vamos a hacer un ejercicio incluso hoy. No sé si fue el primero. Bien, Sí, el 2. bien, no hizo mucho más. No, después lo repasamos nosotros, así que Bien, ok. avanza. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, bueno, tengan en cuenta lo que sí, yo les recomiendo del libro de Ponti, léanlo bien esta parte. Ahora vamos a ver algunos casos particulares, eh, pero digamos, tengan bien en claro el concepto de el cálculo de rendimiento, ¿sí? Traten, digamos, de entender bien, digamos, cómo se compone la fórmula y cuál es el alcance de lo que tienen que calcular, ¿sí? Pero bueno, esto más que nada está bueno para ejercitarlo más que para comentarlo, digamos, para profundizar mucho en la teoría. Bien, vamos a ver aspectos operativos en donde, como lo que vamos a ver es que en el caso de que tengamos, ¿cuál es el enfoque de esto? Nosotros tenemos un programa de producción, como ven acá, para el mes 1 dividido en 4 semanas de 3 componentes. Entonces vamos a tener un programa de producción que en el mes, digamos, en cada semana tiene una cantidad asignada, ¿sí? Entonces, en el momento de programar una línea, lo que es importante ver es cuál es la incidencia de las paradas que va a proyectar la incidencia de paradas con este cálculo de rendimiento. ¿Por qué? Porque previendo esto y calculándolo anticipadamente, yo puedo prever en qué momentos, digamos, va a tener más peso la parada, digamos, para qué volumen de producción voy a tener más incidencia de estas paradas, de esta eficiencia de planta, ¿sí? Digamos, la eficiencia va a impactar mejor, digamos, cuando el volumen a producir sea mayor y va a tener una incidencia mayor en si el lote si el lote de fabricación tiende a bajar, o sea, lo programo bajo. Entonces, si yo balanceo mucho a lo largo del mes ese programa de producción de esos componentes, lo que vamos a ver es que quizá ese rendimiento afecte con mayores cantidades de tiempo de parada. Entonces, cuando tenemos, fíjense, el componente 1, yo tengo el componente 1, 120, 40, 115, 100. Y acá la cantidad es 120, 40, 115, 100. El tiempo de preparación, o sea, el tiempo de seteo de ese proceso es 68, 68, 60, siempre es el mismo porque es un tiempo de seteo. El tiempo asignado es el mismo, es 5.5 para esa operación que nos da el componente, para ese componente, para la producción de ese componente, 5.5 minutos. Y el rendimiento general, digamos, es 0,9. Entonces, si yo aplico la fórmula y el tiempo, calculo el tiempo total asignado y, digamos, lo divido por el tiempo le sumo al tiempo total asignado, le sumo el tiempo de preparación, la incidencia del rendimiento es distinto. ¿Por qué? Porque es distinta al volumen a producir. Entonces, fíjense que, digamos, lo que impacta es el volumen de producción que yo tengo que hacer en cada semana. Cuando el volumen es bajito, y bueno, ese porcentaje impacta, digamos, porque justamente ese lote, digamos, digamos, voy a tener mucha menor eficiencia si yo hago lotes chicos. Entonces acá lo que se empieza a jugar es, bueno, el juego, digamos, de la programación, lo que hace es, bueno, ¿cómo hacemos para bajar esta eficiencia, digamos, para este componente? Entonces me va a obligar, lógicamente, a incrementar, digamos, los volúmenes digamos, me va a tender a hacer un lote más grande, es decir, me va a sugerir, la tendencia es que yo forme lotes más grandes y, digamos, esos lotes más grandes los distribuya
por ejemplo, en una semana o en 2 semanas, de manera tal de que el tiempo ese, la eficiencia esa baje, perdón, la ineficiencia esa baje. Entonces la incidencia de ese tiempo, de ese porcentaje en la preparación baje. Entonces, fíjense, si yo lo que antes tenía en una semana, lo meto todo al total en una semana, la incidencia del seteo va a bajar a 2,88, ¿sí? Entonces, acumulo todo en la primera semana y lo que me da una mayor eficiencia para ese lote de producción. Acá, bueno, lo hago en 2 semanas y el impacto, digamos, si bien es un poquito mayor, pero logra mejores resultados que, digamos, dividiéndolo en 4 semanas. Entonces, este es un poco el esquema, digamos, que el aspecto operativo de ver cómo tengo yo que distribuir la programación en los casos donde tengo una incidencia de el tiempo de preparación, o sea, el tiempo de preparación, el seteo me impacta me impacta fijo en el tiempo de producción del lote, cómo me incide el rendimiento y bueno, y la cantidad que tengo que producir. Digamos, lo que nos está mostrando esto, que la cantidad a producir hay que ver, digamos, cómo armo yo esos lotes de manera tal de buscar una combinación que minimice, digamos, minimice las ineficiencias, ¿sí? Una pregunta, Lucas, ¿cómo Sí. calculaste la incidencia? ¿Cómo, o sea, qué consciente es? El cociente es el tiempo, a ver, el tiempo, vos tenés que sumar el tiempo total de preparación más la sumatoria de la producción por el tiempo asignado por el rendimiento. No, el tiempo asignado te da, o sea, todo eso lo pones en el denominador y en el numerador tenés el tiempo de realización, que acá en este caso, ¿dónde lo teníamos? A ver, hagan el cálculo. Yo acá no tengo para calcular. Fíjense, ¿cómo era la fórmula, César? Era el tiempo de preparación más la sumatoria de tiempo de preparación más la cantidad por el tiempo asignado Dividido la eficiencia. dividido la eficiencia. ¿Y eso te da 733? Debería dar. Claramente. $20 por 5,5. Claro, porque 68 más te da 801. Claro, Exacto. Sí, da eso. Está bien, y lo que haces, el cálculo que haces acá es, bueno, sobre este 801, ¿cuánto incide el 68? Entonces perfecto, vos, gracias. como esta cantidad es fija y lo que te va, digamos, manejando, te va incrementando esta cantidad. El lote de producción, el tamaño del lote de producción, obviamente te va impactando porque la incidencia va a ser cada vez mayor. Por eso siempre vas a tender a aumentar el lote de producción, siempre y cuando tengas un seteo acá, ¿sí? En este caso, este seteo impacta mucho, digamos, pero no siempre es así. Por ahí hay muchas veces que es despreciable esto, ¿sí? Entonces, cuando es despreciable este seteo para arrancar la producción, vos sí podés hacer un promedio y podés balancear mucho más en las semanas los lotes que producís, ¿sí? Pero el tema es cuando tenés que cambiar mucho. Es típico cuando pasa una línea de prensa o un centro mecanizado, cuando hay que cambiar alguna matriz, ¿sí? Entonces, lo que tratan de hacer es aumentar el lote. Bien, ¿entendido esto? ¿Se entendió?
Sí, perfecto. ¿Sí? Respuestas Bien. posibles, sí o no. Sí, sí. No entendí un soto o entendí todo. Bueno, ok. Bien, entonces, tenemos eh, ¿qué es lo que condiciona la capacidad? Bueno, depende el recurso que esté incidiendo en la manufactura, ¿sí? Las discriminaciones que venimos haciendo y los casos de PCP y los entornos de fabricación que venimos analizando, dentro de la manufactura discreta, que es cuando yo tengo una línea de montaje, un taller, celda de producción. Entonces, lo que tiene más incidencia son estas, obviamente, el recurso tecnológico, porque puede ser que yo lo esté haciendo con una máquina o con una herramienta, pero también incide el recurso humano y la combinación entre ellos, ¿sí? En algunos casos va a incidir más el recurso humano y en otro va a incidir más el tiempo operativo, ¿sí? Digamos, eso va a variar. En el caso del proceso continuo ya sabemos que la capacidad instalada es la que realmente el recurso tecnológico es el que está mandando, digamos, en el proceso. Y en el caso de producción intermitente, bueno, sí, tiene un gran componente de recurso tecnológico, pero digamos, depende mucho de cómo esté programado ese recurso tecnológico, o sea, cómo yo uso esa capacidad instalada. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo que hacer una combinación, digamos, con mucha experiencia y mucha sapiencia de cómo utilizar esos recursos. Porque acuérdense que tengo que programar cantidades mínimas. Entonces, esas cantidades mínimas en recursos comunes, en recursos compartidos, hace que la programación sea vital. Por ejemplo, una línea de estampado, una línea de producción de lubricante, de bebidas, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a identificar estos condicionantes. Acá, muy importante esta clase porque siempre, todos los años, indicamos cuál es el error, el gran error que tiene el libro de Ponti. ¿Sí? Y esto, anótenlo, por favor, donde vean el tema de análisis de capacidad de manufactura en manufactura discreta, tienen que corregir donde ven una división por una multiplicación. ¿Sí? Ahora los vamos a repasar y lo van a ver en rojito, porque en el libro lo van a tener una división, pero acá se lo vamos a corregir con una multiplicación. ¿Está entendido esto? Tomen nota. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer una especie de clasificación en sistemas estacionarios, como dice el libro, y sistemas móviles. Y lo que vamos a ver es cómo analizar la capacidad en el trabajo individual en un solo puesto, donde vamos a ver trabajo individual en un solo puesto, donde vamos a ver tres tipos de cálculo de capacidad. Capacidad dependiente del recurso humano exclusivamente, capacidad dependiente del recurso humano y de la máquina, y capacidad dependiente solamente de la máquina. ¿Sí? Entonces vamos a ver las tres variantes, ¿sí? Donde impacta más el recurso humano, miti, y donde impacta la máquina. Y vamos a ver el trabajo múltiple en un solo puesto, trabajo múltiple en varias máquinas o puestos, ¿sí? Vamos a ver, y también, bueno, para los sistemas móviles, con desplazamiento o sin desplazamiento, lo vamos a ver en detalle. Pero concentrémonos en esta primera parte, ¿sí? Que es trabajo individual en un solo puesto con estas tres variantes y trabajo múltiple, pero en un solo puesto o varios, ¿sí? En varias máquinas. Bien, trabajo individual en un solo puesto dependiente del recurso humano. ¿Qué tipos de trabajo, qué ejemplos de trabajo puede ser esto? Bueno, qué sé yo, desde un proceso administrativo como controlar facturas, ¿sí? Una por una, depende obviamente de la persona, o un trabajo manual, digamos, sobre un equipo, digamos, que es un bobinado manual de un motor. Pero hay millones de ejemplos más. Entonces, ¿qué estamos calculando acá con esta fórmula?
Bueno, el HAC sobre día es horas de actividad diaria, ¿sí? Estas horas de actividad diaria es el resultante, digamos, de lo que le voy a sacar al recurso, ¿sí? Lo que tengo al día para trabajar. Horas de presencia, o sea, las horas de presencia que es cuando ficha la tarjeta, es decir, cuando ficha el ingreso y ficha la salida, ¿sí? Esto es el resultante de lo que tengo que obtener. Cuando ficha la presencia, es decir, cuando entre y cuando sale, es el horario total que yo lo voy a tener disponible. Bien, la hora de presencia que es, bueno, la hora de salida menos la hora de entrada. Y las horas de pérdidas por causa son todas los tiempos de parada que este recurso tuvo durante esa presencia, ¿sí? ¿Qué son las horas perdidas por causa? ¿A qué se lo podemos atribuir? Ir al baño. Ir al baño. ¿Qué más? El almuerzo. Bueno, acá hay un tema. Depende. Depende, claro. Digamos, ¿para ustedes qué? ¿Es una parada por causa? No, porque teóricamente es necesario. Y no, porque por ley se lo tenés que dar ese tiempo. Le tenés que dar 2 breaks y un tiempo para comer. Si hay asamblea, Bueno, eso sí es una parada por causa, pero concentrémonos en el break. En el break, digamos, ustedes lo programan, porque va a ser todos los días a la misma hora. O sea, siempre van a comer y van a hacer el break todos los días a la misma hora. Entonces, eso se puede programar. Generalmente se programa. Y si yo lo tengo acá, digamos, si yo soy muy exquisito, lo puedo poner acá menos las horas de pérdida programadas, ¿sí? Lo podría llegar a poner acá. No lo pongan en un parcial o un final porque lo van a matar, pero yo cumplo mi deber moral de decírselo, digamos. Eso se puede programar, es un tiempo perdido programado, ¿sí? En muchas fábricas, por ejemplo, digamos, cuando están muy atareados por la producción, digamos, no paran, o sea, no paran el break, o sea, los reemplaza otro equipo, digamos, eso se da en cosas muy extremas, o en el caso de Toyota lo llegó a hacer, de que seguían laburando mientras un grupo comía, el otro se labura porque necesitaban cumplir con el plan de producción. Pero, digamos, generalmente el almuerzo y los breaks, el cafecito, son cosas ya programadas que son todas al mismo horario, ¿sí? En el mismo horario. Lucas, ¿puedo Pero la pérdida aclarar? por causa, sí, sí, No, el concepto de tiempo asignado es lo mismo que llamamos en el estudio del trabajo tiempo estándar o tiempo tipo. Y ahí ya estamos incluyendo dentro de los suplementos el tiempo por necesidades fisiológicas que incluye esto, ¿no? El tiempo de alimentarse, el tiempo de ir al baño, tomar agua. Entonces, esos tiempos no son tiempos perdidos por causa, sino que son necesidades fisiológicas y están dentro del tiempo asignado. claro. ¿Mm? Pero espectacular lo que sí, porque fíjense que acá hay mucho de cada maestrito con su librito, y donde y donde vayas, haz lo que vieres. Entonces, cada uno, digamos, por distintas cuestiones, van a ver que esto en alguna fábrica lo van a calcular de una forma, en otra de otra, pero hay que estar atento a esto, porque no es, digamos, o lo pueden ver en el rendimiento o en el rendimiento, digamos, de la línea, lo pueden ver como un tiempo, digamos, programado de parate, pero, digamos, tiene que estar bien claro porque esto por ley tiene que estar, ¿sí? O sea, y también, obviamente, ir al baño también tiene que estar, o sea, el tipo no puede estar 8 horas sin ir a hacer pipí. Entonces, esto hay que ver bien, porque esto está dentro de la ley y hay que contemplarlo en cualquier turno que esté analizando. Lo que sí hay que estar bien atento es a las paradas por causas reales, como dijeron, bueno, me voy hay asambleas, se lo llevan a todos, hay una máquina rota, hay un mantenimiento correctivo, hay no sé, un accidente, hay un tema de calidad. Entonces, esas cuestiones hacen que yo tenga que estar, digamos, previendo de que eso lo tengo que registrar.
¿sí? O sea, si yo tengo un recurso humano, y bueno, es medio difícil hacerle el seguimiento a un tipo. Profe se fue. Se nos fue Lucas, ahí va a volver seguramente. Un segundo que ya vuelve seguramente. Bueno, mientras vuelve Lucas, recuerden esta analogía que les comenté recién, que el tiempo asignado es lo que llamábamos en el estudio del trabajo el tiempo estándar o tiempo tipo. E incluye ya los suplementos. Esta es una pregunta de parcial o de final, el tema de si los descansos son un tiempo de parada por causa, y la respuesta siempre es no. Lo mismo que si hay mantenimientos programados. César, entonces, ¿dentro del tiempo asignado ya están los descansos o no? Exacto. Sí, sí, ya están los descansos y todo lo que es para cubrir necesidades fisiológicas. A no ser que pase como sucede, como decía Lucas, que pasó también en el libro de la meta, aquellos que lo leyeron, de que un puesto tiene relevos. Entonces ahí, para el cálculo de rendimiento, no hay que contemplar el tiempo de descanso, ¿no? O sea, es como que la máquina está disponible incluyendo el tiempo de descanso. La máquina no descansa. No sé si soy Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una hora perdida por causa? Y falta de abastecimiento, ausencia del operario, pero porque se fue a hacer trámites gremiales, se fue al médico laboral, no sé, fue a hacer un reclamo a recursos humanos. Todo eso sí son tiempos perdidos por causa. Después, problemas de calidad, mantenimiento correctivo, parada de máquina por mantenimiento, por ejemplo, sí, por corte de energía, mantenimiento por, bueno, ya dijimos, falta de abastecimiento. Y vamos a ver después más adelante que vamos a tener tiempos de parada por causa que detienen el proceso y otros que disminuyen la velocidad. Esos afectan al rendimiento. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lucas. Sí, disculpa, problema acá Recuperamos. Ahí les estaba comentando, mientras volvías, que tenemos tiempo de parada por causa y otros que afectan al rendimiento. Por ejemplo, una máquina que se hace, por tema de calidad, se la hace funcionar a menos velocidad, eso baja el rendimiento, ¿no? O sea, no está parada la máquina, pero afecta al rendimiento. César, te voy a pasar el archivo. Estoy teniendo un problema con el tema de los firewall, viste, de acá del trabajo. Ajá. Eh, ¿Querés que te lo comparta yo? Sí, por favor. Hasta resolver yo el problema. Dale. Dame un segundito. ¿Me lo mandas por WhatsApp? No, te lo mando por correo. Dale. Ahí fue. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, se escucha perfecto. A ver. Ahí está. A ver. ¿Lo recibiste ahí? Sí, sí, ahí estoy por compartir. Un Si segundo. podés compartirlo.
Un segundo. Sí. Quiero ver a ver si. A ver si es eso lo que te trae. Espérate que. Un segundo. ¿Están viendo la presentación ustedes? Sí, Sí, sí. sí, se ve bien. Bien, vamos a seguir con esto. Vamos a la parte de. Déjame ver dónde estabas. Acá estabas, ¿no? ¿Se ve, no? La pantalla de análisis de capacidad de manufactura discreta. Sí, Sí, sí. ahí ponerlo en presentación que. Listo. Teóricamente está en presentación. Ah, sí, pero te estamos viendo como vos presentabas en el bar. No importa. Bueno, entonces tenemos el caso de análisis de capacidad. Bueno, este es el caso de manufactura del recurso de recurso humano. Después tenemos, si pasamos tenemos la capacidad de recurso humano y máquina. Entonces fíjense que la diferencia aquí es que, digamos, tenemos que la capacidad del recurso humano, digamos, que lo afecta la parada por causa, y a ese rendimiento después, digamos, a ese componente que es el cálculo de rendimiento del recurso humano, le restamos el HPM, que es las horas perdidas por desperfecto de máquina. ¿Sí? Entonces, lo que afecta al recurso, cuando incorporamos el tema del recurso de máquina, lo que sí ponemos como un término aparte son las paradas de la máquina por rotura, ¿sí? Cuando está fuera de funcionamiento. Pero el rendimiento se lo afectamos al recurso humano, ¿sí? Y acuérdense que estamos cambiando el signo, digamos, de división que está en el libro de Ponti por el de multiplicación, que es el que tiene que ir, ¿sí? Así que recuerden corregirlo eso. ¿Se me escucha bien? Sí, Lucas. Sí, profe. Bien, vamos con el siguiente, que es el análisis de trabajo individual en un solo puesto, definido por la máquina, ¿sí? Y acá tenemos, cuando la máquina, digamos, cuando toda la capacidad depende exclusivamente de la máquina, lo que estamos calculando son, bueno, las horas de turno, las horas perdidas por causa, HPC, y las horas perdidas por el desperfecto de máquina, ¿sí? Que estos son generalmente centros de mecanizado, torno por control numérico, pero generalmente es un centro mecanizado. En el ejemplo anterior, que no dije el ejemplo, bueno, mecanizar un torno convencional donde el operario, digamos, es el que pone la pieza, el que trabaja la pieza. También, digamos, está el caso de programar una computadora, como los ejemplos que podemos ver en el caso de que el recurso humano comparte con la máquina. Pero en este caso, cuando la capacidad está definida por la máquina solamente, son las paradas por causa y las paradas por defecto de máquina. Seguimos. Después tenemos el trabajo múltiple en un solo puesto, donde las horas, digamos, digamos, tenemos las paradas por causa de la máquina, y se le suma la parada por causa imputada al recurso humano. Porque acá lo que hace, en definitiva, el trabajo múltiple en un solo puesto, el recurso humano lo que hace es una carga y una descarga generalmente. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio, cuando César dé el ejercicio de diagrama de actividades múltiples. Van a ver que el operario, cuando está trabajando, digamos, hace una carga y una descarga. Carga la materia prima, descarga el producto.
cuando lo procesa la máquina. Entonces, vamos a tener pérdidas por causa, X, digamos, pérdidas por la maquinaria, por defecto de la maquinaria, y pérdidas por el recurso humano, ¿sí? Que es el que carga y descarga en este puesto. Sí, como vamos a ver en el ejemplo siguiente, acá vemos un típico diagrama digamos, acá tenemos el caso que el operario está trabajando más de una máquina. Sí, en el ejemplo anterior veíamos cómo trabajaba una sola máquina, o sea, el operario está esperando a que la máquina termine para cargar o descargar. En este caso, el operario está trabajando con 3 máquinas a la vez, ¿sí? Entonces hace una carga y una descarga, pero de las 3 en el mismo momento. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, implica que, digamos, cuando yo lanzo los lotes de producción de cada una de las máquinas, el operario incide en esa actividad de carga y descarga, y lo que hace es, digamos, provocar, digamos, ver dónde están las interferencias con las 3 líneas trabajando en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, de manera tal de que se puede generar una interrupción porque el operario, estando descargando una máquina, no puede ir a cargar la otra, ¿sí? Se pueden llegar a dar esos problemas que a veces son solucionables con la programación y otras veces son, digamos, tiempos que se van a ocasionar, tiempos muertos que se van a ocasionar porque, digamos, bueno, el proceso se dio de esa forma y hay que registrar ese tiempo, ese tiempo que se perdió, ¿sí? Y acá vamos a hacer un ejercicio de la guía, va a ser con respecto a esta temática, ¿sí? Bien, seguimos. Y por último, en este caso, lo que tenemos es, bueno, cuando tenemos, digamos, acá en el libro lo caracterizan como sistemas móviles, o sea, análisis de capacidad en sistemas móviles. Y cuando un sistema móvil, digamos, es cuando todo se desplaza, todos los recursos y la tecnología se desplazan para ir elaborando el producto, como puede ser los casos de un camino, gasoducto. Y bueno, esto, digamos, es una obra, básicamente son obras, y los tiempos muertos se dan, digamos, también marcando todas estas características de parada por causa o paradas por el recurso humano que interviene, ¿sí? Eh, bien, y sin Consulta. desplazamiento, sí. O sea, análisis de capacidad en sistemas móviles sería producción por proyecto. Sí, es un proyecto. En el otro caso también sin desplazamiento. Ah, perfecto, gracias. Los dos son obras. Lo que pasa es que ahí vos vas lo vas siguiendo con otras herramientas de programación, de control de producción. Lo vas siguiendo con un Gantt generalmente, donde vos vas viendo si, digamos, cumpliste o no cumpliste con el tiempo que estaba establecido. Puede llegar a tener holguras, pero así todo se controla que la concreción sea lo que estaba programado. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, César, te tengo que dar otro archivo más, porque tenemos que ver control Sí, de... porque es el último slide. Dale.
Deme un segundito que ya estamos. ¿Vos lo recibiste, César? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha. Escucha. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, se ve. Chiquita igual, pero sí. Bueno, Sí, Sí, se ven distinto a como se estaba viendo antes, no sé si por lo qué. puede rotar, capaz que lo vemos a entero. ver. A ver ahí. Ahora Ahí va sí. muchísimo. Ahí va. Sí, ahí se ve mucho mejor. ¿Estamos bien ahí? Sí. Compartir. Sí, sí, ahí se ve. ¿Me Sí. escuchan? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ¿Compartís vos, ver Lucas, acá? entonces? ¿Seguís compartiendo vos? Sí, comparto yo, César. Me parece que antes me preguntabas si lo había recibido, yo te contestaba que todavía no y estaba con el muteado, me parece, perdón. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos? Tenemos, fíjense que lo que vimos recién fue todo el tema de análisis de capacidad, ¿sí? Con distintos recursos, distintas combinaciones de recursos, pero lo que vemos, lo que hicimos, lo que revisamos fue cómo calcular la capacidad y cómo calcular el rendimiento de un operario, de una línea, de un proceso, de una célula. Entonces, todo eso, esos cálculos nos van a servir para programar y para poder determinar la cantidad que tenemos para producir, ¿sí? O sea, nos van a ayudar a confeccionar un programa de producción. Cuando tenemos el programa ya armado, vamos a, digamos, a calcular la cantidad que vamos a producir, que tiene que coincidir con el plan de producción mensual. Y después, una vez que tenemos todo eso, que ya confirmamos el programa, tenemos que empezar a controlarlo. Es decir, yo hago todos esos cálculos al final de cada mes, digamos que puede ser a partir del día 20 de cada mes, y a partir del primer día hábil del mes que sigue, tiene que empezar a regir el programa de producción. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos conversado? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Bien. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que a partir del primer día del programa de producción empieza una actividad que se denomina control, ¿sí? Control de producción. ¿Y qué es lo que hace el control de producción? Bueno, justamente toma el programa y dice, bueno, esto es lo que tengo que hacer, listo. Entonces, las actividades son de monitoreo, digamos, y esto es de acuerdo a la frecuencia de los recursos que se tengan para hacer ese trabajo. Entonces, yo puedo ir en un, digamos, en un complejo automotriz, voy a tener un grupo de ingenieros, en una fábrica voy a tener una persona que monitoree. En algunos casos hay un supervisor que monitorea el control de la fabricación y que monitorea el plan de producción diario. Es decir, de alguna forma, ya sea un grupo aislado que esté siempre mirando la producción, o un supervisor, o alguien que tenga esa tarea, va a estar monitoreando el cumplimiento de ese programa, ¿sí? Y de esas órdenes de fabricación. Y lo que va a estar completando es lo que se hace en la realidad, o sea, el real versus el plan, ¿sí? Siempre va a estar monitoreando eso. Entonces, lo que están viendo acá es un diagrama donde generalmente esta actividad se le denomina PAC, digamos, Production Activity Control, donde lo que se establece es una relación
no solamente con el programa de producción, que en este caso lo vemos como CRP, sino con el MRP. Es decir, lo que se hace es controlar tanto la producción, digamos, el avance de la producción y el avance del abastecimiento de ese programa de producción. O sea, todo lo que sale del MRP, es decir, toda la zona de suministro que voy generando y emitiendo hacia mis proveedores. Con lo cual, el Production Activity, el PAC, la actividad de control de producción, lo que hace es establecer una metodología de trabajo que esté analizando estos dos planes, ¿sí? El programa de producción y el abastecimiento. Lo que va a controlar el programa de producción es básicamente los tiempos de parada por causa y, digamos, todos aquellos problemas que surjan y que estén relacionados con esas paradas por causa, ¿sí? Y a su vez, obviamente, va a acumular información y va a generar reportes para informar a la gerencia, a las jefaturas y de contingencia, ¿sí? O contramedidas. Por ejemplo, si yo tengo parada por causa donde lo más preponderante es mantenimiento correctivo, bueno, con esa información, con ese reporte, se genera un plan de acción para atacar esos problemas. Como puede ser, digamos, también todo el tema de inasistencias, o sea, de faltazos, de la mano de obra, puede ser también temas gremiales, es decir, todos esos tiempos muertos se van registrando y se van reportando diariamente para ver cómo fue el impacto de la parada por causa, cómo se fue dando y qué planes yo puedo ir atacando a medida al toque, ¿no? Digamos, no tengo que esperar una semana para accionar. Ahí lo que hace es disparar en las reuniones de producción donde todos se matan y, digamos, se empiezan a tirar, digamos, las responsabilidades de por qué paró la línea. Bueno, ahí es donde se establecen los planes de contingencia, ¿sí? Y en el caso de todo lo que es el programa de abastecimiento, lo que se hace en ese caso es trabajar todo lo que, digamos, trabajar online casi, digamos, tratar de que sea en muy corto plazo, detectar si los proveedores te fallaron o no te fallaron en los pedidos en firme que tenían que despachar. ¿Se acuerdan cuando vimos MRP y que emitíamos una orden de entrega? Y esa orden de entrega tenía que venir justo en el momento que había stock out, o sea, que había un quiebre de stock. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa si no viene en ese momento? Bueno, quiebra el stock y desabastecemos la línea. El principal objetivo de control de producción es que eso no pase, ¿sí? Digamos, de que esos quiebres de stock estén bien identificados y cuando detecto de que cuando tendría que haber salido esa orden de reabastecimiento no salió, yo tengo que accionar con una activación, o sea, tengo que disparar acciones de activación con el proveedor. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, realizo actividades de control y disparo acciones de activación, ¿sí? En todo lo que es abastecimiento. ¿Sí? La activación es una palabra muy, muy común en el abastecimiento, ¿sí? Es un derivante del control. O sea, yo sé cuándo voy a hacer stock out, o sea, cuándo voy a hacer quiebre de stock, y en función de eso genero una acción de activación. Genero una acción de activación que haga que el proveedor responda, ¿sí? Digamos, hay muchos proveedores que, digamos, no suponen, digamos, o no interpretan de que lo que les estoy pidiendo es para ese momento y no para otro. Digamos, por ahí, digamos, muchas veces te dicen, no, pero ¿cómo no vas a tener de stock? Y por ahí el tipo se da el lujo de, como no llegó a entregarte en ese momento y tiene demorada la producción, te entrega 2 días después. Como la primera vez no pasó nada,
Bueno, la segunda tampoco va a pasar nada y bueno, los tipos a veces que se confían, pero si no hay nadie que les esté controlando y siguiendo el paso, eso puede derivar en un desabastecimiento y y en una parada de línea por desabastecimiento, ¿sí? Entonces, esto es un poco todo lo que veníamos explicando. Esto lo voy a colgar en el campus. Y bueno, digamos, todas las técnicas de control de producción están, bueno, que están basadas en el MRP. Las técnicas de control de producción que se aplican para el programa de producción, para controlar el avance de la producción, son básicamente, digamos, orden de fabricación que fue emitida y lo que realmente se produjo y todo lo que es el tiempo de parada por causa, ¿sí? O sea, es un desglose muy detallado de por qué paró la línea, básicamente. Ahora, las acciones para todo lo que es monitoreo, digamos que esto es, digamos, el monitoreo y gestión del programa, perdón, acá estamos hablando del MRP. Todas las acciones del control de producción para controlar el MRP, todo lo que sale de las órdenes de suministro generadas por el MRP, bueno, es el control de todo lo que es órdenes de fabricación, órdenes de entrega, todo lo que es el control de prioridades, y después básicamente todo lo que es gestión de cuellos de botella, es decir, todo lo que es mejorar el flujo, digamos, de fabricación, controlar los cuellos de botella, perdón, perdón, me retracto. Todo lo que es el primer cuadradito es para lo que es MRP. Y el segundo cuadradito, que es mejora de performance o flujo de producción, es lo que hace control de producción sobre el programa de producción. ¿Y qué es lo que chequea? Bueno, los cuellos de botella, que es donde dice CB, la gestión de los lead time de fabricación, reducción de esos lead time, reducción de tamaño de lote. Bueno, fíjense que reducir el tamaño de lote o aumentar el tamaño de lote también hace, en el caso de que tenga un seteo muy grande, es una herramienta de programación que también puedo usar. Bien. Bueno, obviamente todo lo que es el control de input y output, desde todo lo que es el flujo de órdenes, cantidad de órdenes que se emiten, cantidades de medidas en horas estándar, comparar el input real versus el input planificado, es decir, el real versus lo que estaba planificado, lo que estaba programado, y digamos, todo lo que puede ser también seguimiento de pendientes, o sea, lo que se refiere al backlog. El backlog es todo lo que tengo pendiente, digamos, una herramienta muy muy útil es, bueno, ¿qué es lo que tengo pendiente para fabricar? Y bueno, hago un tracking de todo lo que está pendiente. Entonces hago un reporte, hago un seguimiento de todo lo que está pendiente. Y después un simple, digamos, log, lo que se llama el issue log, de identificar problemas o identificar los problemas diarios o los highlights, ¿no? Entonces, donde yo saco temas que están, digamos, temas operativos que se pueden convertir en un problema si no los ataco con anticipación. Entonces, para eso hay que hacer agendas de reuniones y demás. Pero básicamente, las actividades de control, fíjense que es el trabajo diario, ¿sí? O sea, la programación y la planificación, programación y análisis de capacidad, son trabajos que se hacen en un determinado tiempo en el mes y setean el futuro, el próximo mes inmediato que tengo que trabajar. Pero la actividad de control es diaria, ¿sí? Es una rutina y sobre todo, un nivel, digamos, tiene un nivel de comunicación muy profundo, digamos, hay que saber comunicar, hay que mostrar bien la información, no tiene que haber malas interpretaciones de lo que estoy informando, de lo que estoy calculando. ¿Por qué? Porque forma parte de un reporte que puede ser gerencial o que puede ir a los sectores, donde después tienen que sacar acciones y planes concretos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Por lo tanto, la función que tiene control de producción es lo que es el músculo, digamos, de planificación y control, ¿sí?
Digamos, acá es donde se ve la rutina y donde se ve el día a día, ¿sí? Y el real valor que tiene el área de PCP. Acá es donde, digamos, si no se dispara la alarma acá, no se dispara nunca, digamos, te encontrás con el problema. ¿Está? Bien. Entonces, ingreso plan, ingreso real, salidas plan, salidas reales. Todo está, digamos, bueno, un poco todo lo que veníamos diciendo y lo que podíamos, algunos modelos o modelitos simples de cómo podemos ir calculando el desvío del programa versus el plan. El programa plan versus lo que va pasando en la realidad. Cómo podemos ir calculando esos acumulados, esos desvíos acumulados, y cómo podemos ir constituyendo un pendiente para después empezar a procesarlo, ¿sí? Si no tenemos esta información, no podemos tomar contramedidas, ¿sí? Bien. Y después, bueno, esto se los voy a dejar, no lo vamos a ver acá porque es materia de futuras clases, pero todo lo que es el manejo de los lead time, el manejo y todo lo que son las herramientas de control de producción del sistema Lean que hacen al TPS, al Toyota Production System, que lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, no es intención verlo acá esto. Pero bueno, se los pongo en este material, en este PDF que les voy a colgar en el campus para que lo lean si les interesa. No es parte de lo que tomamos en exámenes ni en parciales, ¿sí? Pero sí es es un material complementario que está bueno que lo tengan, ¿sí? Ya vamos escuchando el lenguaje. Claro. Vamos escuchando Bien, el pero lenguaje. la actividad de control de producción es importante, hay que tenerla bien identificada y hay que saber bien qué es lo que hace y en qué interviene y cuál es su output, o sea, cuál es su entregable, ¿sí? Que acá lo vimos. O sea, es reportar, es alarmar, es poder corregir a tiempo y eso es una actividad que es consecuente a la planificación y a la programación. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a tomar lista, César. ¿Estamos listos? Adelante. Aman, Presente. Pertile, Presente. Aranda, Presente. Aste, Presente. Baglieri, Presente. Carbone, Presente. Castro, Molina, Presente. Cause, Presente. Colombo, Presente. Corneo, Presente. Crivelli, Presente. Daiván, Presente. Del Sordo, Presente. Ferreira, Presente. Gaitán, Presente. Gentile, Presente. Godoy, Presente. Gómez, Presente. Griffman, Presente. Hidalgo, Presente. Horowitz, Presente. López Bom, Presente. Lorenzo, Presente. Martín, Presente, profe. Mastra Andrea, Presente. Masitelli, Presente. Melicota, Presente. Moyo, Presente. Monzón, Presente. Nadine, Presente. Nishimura, Presente. Hospital, Presente, profe. Parada Guerrero, Presente. Peiro, Presente. Rueda, Presente. Sabelli, Presente. Sapia,
¿Está? Bueno, cualquiera que lo vea me dice. Sarabia, Presente. Sawin, Presente. Skakowski, Presente. Taboada, Presente. Tacone, Presente. Tazzone, Presente. Tieti Rey, Presente. Siegler, Vilar, Presente. Siegler, Presente. Sikonski, Presente. D'Angelo, Presente. Ticona, Goldman, Presente. Giacosa, Presente. Silva, Presente. Osan, Presente. Delgado. Muy bien. César, todo tuyo. Bueno, gracias. Papá, a De Pertile nada. está presente. Mis compañeros me dijeron que no se escuchó. ¿Cómo? Yo a Pertile estoy presente. Mis compañeros me dijeron que no se escuchó. No sé si me presento. ¿Cómo te refiero? Discúlpame. A Pertile María. ¿Está presente? Ah, listo. Gracias. Pensé que no se había escuchado. No. El que tiene ausente es Sapia. No sé si estará ahí. Sapia y Delgado, Camila. ¿Está? No. Bueno. Dejo de compartir. Bueno, ahí estoy empezando a compartir yo, Lucas. ¿Ven bien la pantalla todos? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, antes que nada pregunto, del ejercicio 1 de cálculo de rendimientos y productividad, ¿hay alguna duda? Sí, profe. Dale, a ver, te escucho. ¿Ahora se puede hacer? Sí, dale. Bueno, espérenme que lo abro, porque son un par. Y si Disculpa, no, ¿estás presentando en pantalla completa o solamente soy yo el que ve muy chico? Sí, yo no lo veo. en pantalla completa. Pero pueden piñar, o sea, únicamente eso y listo. Sí, yo lo opiné y ahí me apareció tu Capaz cosa. como está la otra compartida, quedó, digamos, A ver, vamos de chico. vuelta. Compartir toda la pantalla. Si no, ahora lo vemos un ratito mientras buscas el archivo. Ahí se ve Ahí se ve perfecto. el Excel, ¿no? Bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahí tiene un ejemplo de grande producción. No, esperen, lo cerré. Pero bueno, en el campus virtual, lo tengo abierto acá. En el campus virtual habilité una tarea que es el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 lo vamos a trabajar, es de productividad. Es este que les comparto. Yo lo bajé. Van a entrar de vuelta al campus, pero confíen en mí que está habilitado. Entonces, hoy vamos a tratar de poner en práctica algunos conceptos de los que vieron con Lucas. La tarea de la programación es una tarea más bien artesanal. O sea, muy pocas veces escuché de algoritmos o inteligencia artificial que me permita programar los recursos en una fábrica sin la participación del ser humano, ¿no? O sea, la decisión de programación de qué poner y dónde pasa exclusivamente por el recurso humano, por el que programa, por el programador de la producción. Hay algunos, les vuelvo a insistir, hay algunos algoritmos que tal vez sugieren, algunos software específicos de programación, sugieren qué programar en función de las fechas de entrega y van hacia atrás, pero son muy pocos y son bastante sofisticados. Yo
por lo menos en la pyme y en la multinacional, y en la multinacional veo que todos trabajan con Project, con Excel o con herramientas básicas de programación de la producción. Hoy lo que vamos a ver es aprender a asignar recursos en el tiempo. Lo que nos dice acá es, ¿alguno de ustedes trabaja en programación de la producción? ¿Alguno trabaja en PCP? ¿Nadie? No. Nadie. Bueno, vamos a ver uno de los primeros pasos que hay que dar para trabajar en la programación de la producción. Lo primero que les damos de ejemplo, en el ejercicio, es que tienen 4 productos que se van a fabricar. El producto, ¿sí? El QA, QB, el C y el D. Los productos son A, B, C y D. Y estas son las cantidades que la proyección de la demanda les dice que hay que fabricar. A su vez, por dato, por especificación, tenemos el BOM de cada producto, ¿no? La BOM, recuerdan del año pasado, lo vimos también a principios de este año, es para el conjunto A, tiene todos estos subconjuntos y elementos. Y esto nos detalla, si recuerdan, las cantidades o los consumos de cada uno de estos elementos y nos da una primera explosión. Por ejemplo, para fabricar la QA, ¿sí? Un total de 100, lleva 2 subconjuntos 1, por lo tanto 100 por 2 es 200. El subconjunto 3 lleva 4 unidades, por lo tanto es 400. El elemento 2 lleva 6 unidades, por lo tanto es 600 por 100 siempre, ¿no? Y así para el resto de los 4 conjuntos. Por ejemplo, el B quiero fabricar 200 y me pide 2 unidades del elemento 2, entonces tendré que tener 400 unidades. Entonces estos productos yo los tengo que fabricar internamente en la planta y para ello tengo al menos 2 operaciones, la operación 5 y la operación 10. Para cada una de estas operaciones tengo asignado el puesto en el cual voy a realizar la operación. Tanto los conjuntos como los subconjuntos se realizan en las áreas de armado. La A es armado. Creo que acá abajo, ¿sí? Armado, puestos de armado, tienen los puestos A1, A2, A3, A4. Son 4 puestos de armado. Observen que son todos conjuntos y subconjuntos. Y por otro lado tenemos las máquinas. Todos los elementos se fabrican en estos 4 puestos. M1, M2, M3, M4. Entonces vamos a tener acá arriba asignado para cada uno de los elementos y subconjuntos un puesto de armado o una máquina en particular. Lo mismo para la operación 10. Acá me dice en qué puesto está asignado desde el punto de vista de programación de la producción. El otro dato que me dan es el tiempo asignado en minutos. ¿Sí? Nos dice para cada una de estas actividades cuál es la duración, el tiempo de cada una de estas, de cada operación en cada uno de estos puestos de trabajo. Por ejemplo, en el puesto A1 para ensamblar el conjunto A demora 3 minutos. En la máquina 1 para fabricar el elemento 1 demoro 2 minutos. Y en el elemento 3, en la máquina 4, demoro 1 minuto. Y me va a dar dato de rendimiento y tiempo total de realización. Acá la idea es que ustedes, con los datos que tengan, puedan ir completando la grilla. ¿Sí? O sea, si ustedes conocen el tiempo asignado, conocen la cantidad y conocen el tiempo de eficiencia, el dato de rendimiento o de la eficiencia de este puesto de armado, van a poder calcular el tiempo total necesario para poder fabricar estas 100 unidades. ¿No? Así, haciendo un ejemplo rápido, tendríamos que 100 unidades por 3 minutos, un poco más, tardaría 300 horas. Perdón, 300 minutos.
Pero como la eficiencia es del 85%, ¿qué va a pasar con el tiempo total de realización? ¿Va a ser mayor o menor? El real. Mayor. Mayor. Por lo tanto, tengo que dividir por 0.85. ¿Sí? O sea, no voy a tardar 300 horas, voy a tardar 353 porque está trabajando el puesto al 85% de eficiencia. No están minutos igual eso. Y ahora vamos a pasar, muy bien el detalle, vamos a pasarlo a horas, por lo tanto va a demorar, teniendo en cuenta que tenemos algunos decimales, 6 horas. ¿Mm? Acá redondeen para arriba siempre ustedes. Un segundo que tengo que ubicar la PC, porque me quedo sin batería. Un segundo, ¿eh? La información que acaban de hacer ustedes, tengo que pasar eso a mí. Entonces, esto me quedan 6 minutos y ustedes irán identificando cuánto va quedando el propuesto. En este caso, en el caso de los elementos 1, 2, 3, 4, me tiran el tiempo de realización y ustedes tienen que calcular la eficiencia del puesto, el rendimiento del puesto. Así tienen que ir completando esta grilla. Tanto para la operación 5 como la operación 10 del conjunto A, como para el conjunto B, el C y el D. Acá lo que nos da es el dato del tiempo total de ciclo en horas, que es la cantidad de las operaciones de 5 y de 10. Y acá tendríamos que poner el tiempo total en fabricar el conjunto, que va a ser el tiempo total de todas las operaciones, tanto de armado como de máquina, del equipo. Una pregunta, entonces, ahí en el tiempo total del ciclo, sumamos el tiempo, ¿qué sumamos ahí? El de tiempo, la operación 5 de la 10. Okay. exacto. Tiempo total de operación, exactamente. Todos tienen 2 operaciones, así que no, es siempre la misma suma. Y el tiempo total del conjunto es la suma de los tiempos totales de ciclo. Siempre en horas, recuerden trabajar en horas como les pide ahí. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Perfecto. Repasamos rápidamente. Tienen la BOM, le dice el consumo de unidades de cada una de las partes componentes. Nos dan una demanda, por lo tanto hacemos la explosión de producto. Nos dan para cada uno de estos conjuntos, subconjuntos o elementos el detalle de las operaciones y a qué puesto está asignado cada una de estas operaciones. Nos dan el tiempo asignado, nos dan el rendimiento. Tenemos que calcular rendimiento total de horas según el caso. Y por último, el tiempo total de fabricar el conjunto. Con estos datos, ustedes deberían determinar si así como está asignado y programada la carga de trabajo para cada uno de los puestos de trabajo, tanto de armado como máquinas, deberían calcular la carga horaria. Por ejemplo, conjunto A, B, C, D, recuerden que todo esto lo hacíamos en los puestos de armado. Ustedes deberían sumarizar. Cada vez que tienen asignado a un puesto, al 1, al 2, al 3 o al 4, van a tener que sumar el total de horas reales asignadas, ¿no? O sea, van a tener que sumarizar y ver cuánto es el total de horas que tienen programado el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3 y el puesto 4. Es muy posible que les dé la cantidad de horas desfasadas, ¿no? Que estén mucho más sobrecargado el puesto 3 que el puesto 1 o el puesto 2 que el puesto 4. Ustedes van a identificar qué pasa eso. Y justamente la idea es que ustedes empiecen a jugar con la programación de cada uno de los puestos de trabajo. En este caso, los puestos de armado y máquina son recursos. Entonces van a tener que jugar con la programación para poder buscar una mejor manera, una mejor opción de optimización del programa de producción, ¿no? Donde las cargas de trabajo para cada uno de los puestos de trabajo
sean más parejas, sean más homogéneas, ¿no? Es muy posible que acá les dé, tiro números por decir, ¿no? 500, acá 100, acá 350 y acá 800. Está totalmente desproporcionado el balanceo del programa. Tenemos muy poca carga de trabajo para el puesto A2, entonces lo que tendrán que hacer ustedes de alguna manera es estudiar si se puede balancear. Y así como hicimos este estudio para los puestos de armado, vamos a hacer el mismo estudio para las máquinas. En máquina 1, 2, 3, 4 van poniendo la carga horaria que tienen programada y acá les va a dar el total programado de cada una de las máquinas. Esto para empezar. Una pregunta, entonces acá usamos el tiempo real, o sea, con rendimiento y todo. Exacto, el tiempo de realización, contemplando el rendimiento, exactamente. Esta columna que usan ustedes. Que ya contempla el rendimiento. A ver, siempre tienen que lograr eso, porque cuando programan la producción, de nada sirve decir que este equipo lo van a utilizar 3%, 300 minutos, porque cuando ustedes ven la afectación del rendimiento del puesto de trabajo, ven que se necesitan más horas, porque no van a, para sacar estas 100 piezas, no van a tener 300, porque el puesto trabaja a menos del 100%. Entonces ahí es donde ustedes van a afectar por la eficiencia. 353 minutos para este lote de producción de 100. Entonces ese es el tiempo real, que es teórico también, ¿no? Pero es el real. Y esto no es el tiempo real que fabricó, pero es un estimado con el tiempo asignado y el rendimiento real del equipo. Este dato es histórico. El dato del rendimiento ustedes lo tienen en el puesto de trabajo. Y ustedes saben, tienen medido que históricamente un puesto trabaja al 80, al 85, al 100%. Eso se supone que lo tienen medido. Entonces, bien. Esa es la primera parte del ejercicio. Es recopilar la situación inicial del programa de producción. El segundo punto es donde ustedes tienen que trabajar la optimización. Dice ejecutar una política de fabricación para producir los conjuntos y justificar. Tenemos algunas restricciones. ¿Sí? O sea, ustedes van a tener que ver la situación inicial y tienen 5 restricciones. La planta trabaja un solo turno con 120 horas netas por mes hasta 40 horas extras como máximo. O sea, la planta trabaja 120 horas por mes. Netas por mes significa sacando los descansos, ¿no? Son horas netas por mes y pueden hacer hasta 40 horas extras por mes. O sea, en total no pueden asignar más de 160 horas un equipo, ¿se entiende? Esa es la primera restricción. La segunda dice que pueden tercerizar hasta un subconjunto y 2 elementos. Esto ya es elección de ustedes. Tienen que evaluar por lo menos un subconjunto o hasta 2 elementos y eso lo van a poder tercerizar. ¿Qué va a lograr esto? Que, vamos a vuelta para arriba, que si esto, por ejemplo, este subconjunto tarda 46 horas, ustedes pueden decir que lo tercerizan. Tercerizar significa que se fabrica afuera y les entra ya armado. No tienen que utilizar el recurso a uno que era el que estaba asignado ahí, ¿no? Entonces, hasta un subconjunto y 2 elementos, ustedes tienen la posibilidad de tercerizar. Esto es porque posiblemente, si no hacen esto, van a romper con alguna de las demás restricciones, ¿no? Por ejemplo, van a trabajar más de 160 horas. Sí. Una consulta. Ahí es I, ¿no? O sea, sería tercerizar 3 en total. Exacto. Un subconjunto más 2 elementos. ¿Sí? Vos elegís, ustedes toman la decisión de cuál en función de lo que vayan a registrar. Perfecto, gracias. Bueno, esto está relacionado. La tercerización implica el ítem completo. No se puede tercerizar conjuntos. O
sea, si ustedes tercerizan este subconjunto, ¿sí? Lo que dice es que el ítem completo. ¿Sí? O sea, el subconjunto completo. Entonces le piden a un proveedor externo que les provea del subconjunto que ustedes elijan completo. Significa que no tienen que fabricar ninguno de los elementos que tienen en cuenta la fabricación de este subconjunto. Después, pueden compensar horas en puestos de armado 1 y 2, 3 y 4, máquina 1, máquina 2 y máquina 3 y máquina 4. O sea, no pueden compensar A3 con A4 o A2 con A3. Siempre pueden compensar horas entre A1 y 2, A3 y 4, M1, M2 y M3, M4. Y se establece un mínimo de 95 horas por puesto. O sea, ningún puesto puede trabajar menos de 95 horas. Así como tienen, así como tienen una de máxima, en donde no pueden fabricar más de 120 más 40 horas extras, ningún puesto puede trabajar o tener asignado menos de 95 horas. Sí. Sí, profe, le quería consultar para que me quede un poco más claro con respecto a la tercerización del ítem completo. En el hipotético caso de que se tenga un subconjunto con 3 elementos, bueno, yo ya sé que ese subconjunto justamente no lo voy a poder tercerizar porque tienen 3 y usted me está pidiendo que debe tercerizarse el ítem completo, ¿sí? No, a ver, no, está bien lo que vos preguntás, pero lo que dice acá que a ver, dame un segundo. Por ejemplo, el 5, el subconjunto 5 que tiene, creo que 4 elementos. Tiene 3 elementos. 4. No, esto en realidad al no especificar qué elementos de cada subconjunto, bueno, la verdad no lo especifica del todo bien, tomen como que tercerizan un subconjunto completo y 2 elementos completos. Ok. ¿Sí? Ok. Listo. O sea, si tienen varios elementos, si un subconjunto tiene varios elementos, no es que lo voy a dejar por fuera de la tercerización, por ejemplo, solo por esa restricción. Exacto. Ok. Si toma un subconjunto y 2 elementos, y pueden ser diferentes, vos podés elegir este subconjunto, este elemento si quisieras, y este elemento. No necesariamente tienen por qué ser del mismo Listo. Ok. producto. ¿Sí? Una Buenísimo. pregunta, las cantidades son las mismas, la idea es como bajar el tiempo, ¿no? Exacto. Sí, se supone que vos vas a identificar tu carga de trabajo inicial para cada una de las áreas de trabajo, los puestos de armado, las máquinas, y vas a decir, por la carga de trabajo y las restricciones que tengo, me conviene tercerizar este o este. Claro, como que no te van a dar las 160 horas para hacer eso. Posiblemente pase eso, exactamente. Perfecto. Sí. O posiblemente digas, voy a tercerizar esto, te quita muchas horas y te termina pasando esto, ¿no? De que te da alguno de los puestos que tenés menos de 95 horas, entonces ese no lo puedes tercerizar. Es como que estás programando, pero estás dejando sin trabajo a tu gente. O sea, vos tercerizás, pero dejás sin trabajo a la fábrica. O sea, por eso está eso del mínimo. Exacto. Tenés un máximo y tenés un Como que tampoco me sirve que quede vacío el puesto. Exacto, tal cual. Y bueno, con estas restricciones tienen que reformular la asignación de trabajo para cada uno de los puestos de armado y de los puestos de máquina y identificar cuántas horas totales tienen en los puestos, ¿no? Acá es cantidad de horas del turno más cantidad de horas excedentes, que son las horas extras estas. Y para acá abajo exactamente lo mismo. El objetivo, recuerden, que es que esto termine lo más balanceado posible. Esto es un trabajo que se hace en la realidad.
y vuelvo a insistir, es muy manual, ¿no? Es decir, e identificar cuál es la carga de trabajo de cada uno de los puestos, de los productos y lo que fuera, y es ir asignándolo a cada puesto. Y uno va viendo que hay algunos que se van como llenando, completando más rápido y otros que quedan con menos carga de trabajo. Bueno, la idea es que ustedes aprendan a compensar unos con otros. ¿Mm? Y al final el objetivo es que esto esté lo más balanceado posible. Sí. Yo entendí lo de, creo que el 3 era el tercer punto, que se puede compensar las horas. ¿Sería eso? No, el cuarto, perdón. Se pueden compensar horas entre... Vos, suponete que acá te da 180 horas y acá te da 100 horas. Vos podés reasignar trabajo y decir, bueno, no, acordate que vos tenés un tope de 120 más 40, acá te estás pasando. Entonces vos podrías decir, bueno, le paso 20 horas de trabajo al puesto 2. Entonces de alguna manera me tenés que mostrar que esto lo vas compensando y te queda así, porque vos lo que estás asignando es horas de trabajo. Pero con criterio me va a decir, pero solamente esas no, le voy a pasar un poco más porque, ahora imaginemos que esto es así. 170 y este tiene 80. Y vos tranquilamente podés decir que esto queda así y esto acá, ¿no? Porque total este no tiene más de 120 más 40, o sea, no cubrís las horas extras, y este no tiene menos de 95 horas. Bueno, en este caso sí tiene menos de 95 horas, que es una restricción. Entonces vos tendrías que poner 120 y acá serían 250 menos 120. 130. O, en el mejor de los casos, que queden iguales, 125 y 125. Vos tenés que reasignar las cargas de trabajo para que te quede bien. ¿Se entiende lo que pide? Sí, sí, buenísimo. Gracias. Si vos haces así, por ejemplo, si vos pasás 130 y 120, en realidad sí, ahora vamos a hacer 140, 110, vos acá estás pagando 20 horas extras. A ver cuántas serán. 20 horas extras, ¿no? Porque 120 es lo normal y 20 son horas extras. Entonces, le falta tiempo para llegar a cumplir el turno. Entonces, vos lo que deberías lograr es que este trabaja 120 y este, si querés, a 130. Entonces, acá pagás las horas normales y solamente estás pagando 10 horas extras en el puesto A. O, si querés, lo ideal es 125 y 125, en donde está totalmente compensado. Sí, no pueden asignar un mismo elemento, su conjunto, a diferentes equipos, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, lo tengo que asignar todo a la 4, a la 1 o a la 3. No sé cuál, pero siempre a 1, no puedo asignar solo a 2 puestos de armado. Y solamente puedo compensar, en vez de la 4 se lo puedo pasar a la 3. O en vez de la 2 se lo puedo pasar a la 1. No puedo pasarle de la 2 a la 4, ¿se entiende? Esa es justamente la restricción de compensación de horas. Ahí está bien claro cómo pueden compensar horas. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Perfecto. Pero, profe, si cuando estoy reasignando, ahí sí, al principio, como dijo, puedo poner el A1 donde yo quiero. Ahí no hay límites. En Sí, cualquier no. conjunto. En cualquier conjunto puedes ponerlo. Ok, gracias. Perdón, cuando estás reasignando, vos me insististe, o sea, vos tenés asignado todo esto y vas a ver cómo te da. Para solucionar la programación, solamente podés reasignar. En vez de A1, le podés poner A2 si querés. En vez de en la 1, decís, no, yo lo voy a hacer en el A2. Este que está en el A3, en el M3, perdón, M4, lo voy a hacer en el M3. La podés reasignar en función de eso.
¿Mm? O sea, vas a tener que ir acomodando un poco la programación tal cual está dada. O sea, lo que voy es que si este está en la 3, no podés decir, lo voy a hacer en el M4, con lo que tenía antes. Si este está en el A2, no podés decir, lo voy a hacer en el A4, porque no podés compensar. Tampoco le vas a poner que puedes en el M1. Claro, claro. Gracias. Esa es la idea. Y tampoco puedo asignar, por ejemplo, no sé, ahí vemos el subconjunto 3 tiene 30 horas. Asignarle 15 horas al A1 y 15 horas al A2. Claro, se hace completo en un equipo, o en un puesto Perfecto, armado. listo. Tal cual. Bueno, este lo resuelven la semana que viene. Igual vamos a dedicarle una clase de consulta. Como en el anterior, tiene que haber un responsable del grupo que me lo mande por mail con copia a todos el resto de los integrantes. Por insistir, lo mandan por mail. Y la fecha de vencimiento es, en este caso, siempre son 15 días, pero el 1 de mayo es feriado, así que la semana que viene, el 24, es clase de consulta. Hay fecha para presentarlo hasta el 8 de mayo, como dice en el campus, en el aula virtual. ¿Profe, le hago una consulta? Sí, ¿Esto se entrega en Excel? sí, en Excel entregamos. Eso le iba a consultar, profe. Ay, La perdón. carátula la ponemos, o sea, agregamos en una hoja y ponemos la carátula, la pegamos ahí. Sí, la carátula ahí, o la ponen, si quieren, aparte. La ponen aparte con los integrantes del grupo, y la idea es que yo la pueda firmar y se las pueda devolver. Ah, perfecto, gracias. Ujú. Quieren mandar una hoja aparte. Bueno, eso fue el ejercicio 2. ¿Había alguien que quería hacer alguna consulta del ejercicio 1? El resto, bueno, el que quiera escuchar, vi que recién había un grupo que me había mandado ya. A ver, primera presentación del año, grupo 6. Entregó el ejercicio 1. Los que no tienen dudas quedan liberados y nos quedamos con los que tenían las dudas. Adelante, los escucho. Agus, ¿vas a hablar vos o pregunto yo? Si querés, le hago la consulta puntual que tenía y si tienen otras, se la hacen, ¿vale? Dale. Bueno, era, profe, con respecto al ejercicio 1, por ejemplo, cualquier tipo de operación, que más que nada tuvimos consultas con respecto al herramental, nunca nos dio un mismo costo de herramental. ¿Qué sería el mismo costo? Por ejemplo, para el costo, por ejemplo, de la materia prima nos dio todo lo mismo, o sea, costear cuánto nos va a salir la materia prima para hacer esta cantidad de unidades. El costo de materia prima unitario es el mismo para todas las unidades y vos tenés que fabricar una determinada cantidad, siempre por unitario, o sea, vos tenés que sacar todo por unidad, dijimos, ¿no? Sí, y después lo multiplicamos por bueno, el resto. No, pero, ¿cómo? No multiplican por nada, porque es por unidad. Ok. Pero bueno, la consulta sería, bueno, en los costos de materia prima nos dio a todos en el grupo lo mismo. De maquinaria, bastante parecido también, y el único que nos dio distinto es el de herramental, porque cada uno habrá tomado algún concepto distinto, algún número distinto. Yo, por ejemplo, particularmente, había una operación que dice, por ejemplo, ¿no? Encintar con cinta y después cortar algo. Te tira que es 8 minutos. Bueno, yo ahí no sé si, bueno, esto de cortar con tijera es todo el tiempo o es una parte, entonces no sabía si ponerlo o no. O sea, hay que tener que tomar en cuenta, por ejemplo, te dice, no sé, tomar la pieza 2 minutos, cortar 3 minutos y soltar la pieza 3 minutos más. Total, suman 8 minutos, ¿no? Sí. Pero el tiempo que vos estás usando la tijera son solamente 3 minutos.
Exacto. Entonces la amortización del herramental es por 3 minutos, que es el tiempo que vos usás realmente en la tijera. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ese caso me queda clarísimo. Pero, por ejemplo, otro acá dice, encintar con cinta especial el subconjunto bobina, soporte, cortando con tijera la medida. Dice después 8 minutos. Acá no te divide, tipo, bueno, 5 minutos encintar y después 3 minutos cortar. No, ahí ponele el total. Si no especifica nada, ponele. Bueno, cuando diga entonces la Consulta, herramienta lo metemos. porque a nosotros Sí, también nos pasó, teníamos la misma duda. O sea, tomamos los 8 minutos de, por ejemplo, porque dice con cinta hilera cortando con tijera a la medida, como que es una actividad extra dentro de la operación. Igualmente contamos los 8 minutos, entonces. Sí, ponele los 8 minutos. Ponele. Ah, gracias. Sí, pónganle los 8 minutos directamente. Sí, Profe, bueno, no sé si Agus ya terminó y pregunto lo que iba a preguntar. Sí, era esa mi consulta. Gracias, Sara. Ah, Gracias, listo. Tipo, también otra duda que nos surgió era con respecto al tema del horno. Por ejemplo, vio que tipo se utilizaba por un determinado tiempo y después se tenía que dejar como reposar el producto en el horno durante otra cantidad de tiempo. Ese tiempo que el horno, digamos, no está encendido como tal porque o sea, se analiza como que no está encendido, pero igual sí se está utilizando porque el producto está adentro, ¿se toma en cuenta para el tema de la productividad o simplemente se toma en cuenta el momento que el horno está encendido? No, eso tomen ustedes el criterio y especifíquenlo. Ok. Para mí, igual aclárenlo el criterio que adoptan, ¿no? Pero si Claro. la máquina, en este caso el horno, está apagado y no está funcionando, no está corriendo el reloj de horas de uso, digamos, de la máquina. Claro, mi pregunta también iba por ese lado, porque por ejemplo para el tema del bobinado, estás trabajando sobre la operación, ya te digo. La operación 20 de bobina. Claro, en la operación 20 de bobina, por ejemplo, ¿no? Que estás trabajando sobre la máquina bobinadora. O sea, tomamos el uso nada más, los 3 minutos de uso nada más, y no la preparación sobre la bobina como para tener en cuenta la amortización. Sí, en realidad cuando un poco también habría que ver de dónde sale la realidad, ¿no? Si esto es un ejemplo, un trabajo práctico, habría que ver cómo toman el tiempo de las horas de uso. En general hay algunos equipos que tienen una especie de contador y dice, bueno, la semana pasada yo estuve laburando con un robot de corte, que es una máquina automática que corta tela. Ese tiene un robot y me marca las horas que el robot está funcionando. Entonces, uno incluso puede sacar un reporte. De las 8 horas de trabajo, estuvo 3 horas cortando. Y me dice a qué eficiencia está trabajando el robot, digamos. En qué porcentaje de uso, en realidad, sería la. Ah, está bien, ahí me quedó claro con ese ejemplo. Pero si vos, por ejemplo, estás usando un disco, a lo mejor lo podés medir por cantidad de cortes. Un disco de corte. Decir, bueno, esto hace en vez de en horas, para 4.000 cortes y después no sirve más. Entonces, mucho hay que ver de dónde viene eso. Muchos, como no tienen, muchas veces, imagínate que estás usando, a ver qué puede ser, un alicate para cortar y pelar cable. Es difícil medir en la realidad cuánto tiempo del día lo utilizás pelando el cable y cuánto está el alicate ahí encostado en la mesa sin usarse. Entonces lo que se dice, bueno, el alicate dura 4 años. 4 años son tantas horas de reloj, ¿no? Entonces la vida útil es de 4 años, pero no es que los 4 años son, ahí corto 1 minuto, lo sumo, corto 2 minutos, lo sumo. O sea, cuando son algún tipo de herramienta, lo que se suele hacer es decir, bueno, tiene 3 meses de vida útil más o menos. O sea, se lleva el registro, digamos, ¿no? Estadísticamente, 3 meses de vida útil. Bueno, son tantas horas. Pero esas sí son horas de reloj. Porque sería imposible
identificar cuántas horas de uso tiene no sé, un alicate, o un destornillador. O sea, tiene una manera de un cronómetro, o sea, mira, 2,4 minutos atornillando y después tuvo 10 minutos parado. Entonces se suele utilizar tantos meses, años, días, horas de uso o cantidad de operaciones, a lo mejor. Así que ahí utilicen el criterio que ustedes consideren. En el caso del corte con la tijera o la cinta que mencionaban ustedes y el tema de la bobina, si lo pueden diferenciar y les da el dato, sepárenlo. Si no, tomen como que todo eso es parte de la amortización. No se lo voy a poner mal. Ok, gracias. ¿Se entiende más o menos el Sí. sentido común, lo que planteamos, digamos? Sí, quedó claro. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, excelente entonces. No sé si alguno tiene alguna duda más. Todo referido a la amortización. Veo. Por mi parte no, profe, muchas gracias. Bueno, quedan liberados entonces. Muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Buena semana. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Se escucha bien, César? ¿Se escucha bien? ¿Por? Ahí se escucha mejor. Igual, creo. Igual. Bueno, Sí, sí. a ver. Hola. Dale. Sí. Sí. ¿Vos ya lo probaste? Bueno, mirá, si vos no lo haces, te digo lo que se hace en otros cursos de PCP, con el mismo caso. Y es algo de la cátedra, ¿no? No es algo mío. Si vos no lo vas a hacer, te quedas 6 en el TP. Con lo cual, digamos, si te sacás un 8 y un 8 en los dos parciales, no promocionarías. ¿Se entiende? O sea, si decidís hacerlo con tus compañeros de grupo, bueno, lo haces de nuevo y si te sacas un 8, te sacas 8 en el primero y segundo parcial, estarías en condición de promoción. Después decidí y decíle a César. Claro, exacto. Tenés Ok, grupo ok. asignado, ¿no? Bueno, haz una cosa, mandame un mail y yo te pongo en contacto con el resto de los muchachos del grupo. ¿Dale? Gracias. Hasta luego.